Muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de presentar el noveno webinar de TQI acerca de la biotecnología en diferentes áreas. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la biotecnología en los procesos acuícolas y en principio seguimos con el respaldo de Bioorganic Catalyx, una compañía con sede en Los Ángeles, la cual representamos para América Latina y en cabeza de dos personas importantes en la relación con TQI, Parker Dale y Jay Johnson. Y también contamos con Probiotics, una compañía de Arizona con la cual hemos ya compartido varios años. Queremos agradecerle a Lyndon Smith y también a Justin Smith, líderes en esta compañía y que también nos han acompañado en estos webinars, hacen parte de la biotecnología que hoy tenemos. Por otro lado, tenemos a nuestros compañeros, la ingeniera María Camila Carvajalino desde Cartagena. Tenemos a la ingeniera Cindy Díaz desde Villavicencio, Meta. Tenemos al ingeniero Adrián Uzcategui desde Pasto. Y tenemos también a Wilson Insuasti desde la ciudad de Cali. Yo esta vez los acompaño desde la ciudad de Cali y con esto queremos dar inicio a lo que nos corresponde. Este proceso que hemos tenido cada vez que lo hemos preparado en las diferentes webinars, pues tenemos todo un grupo de trabajo que es de TQI. Hoy nuestro tema va a ser una recordería muy rápido de lo que ha sido TQI en estos años de trabajo, unos conceptos en la ley de acuicultura para ambientar el tema hacia la cual nos corresponde, todo orientado hacia la parte ambiental, unas definiciones desde el punto de vista de los sistemas de producción y su incidencia dentro del proceso y lo que tenemos que ver. Hay un capítulo bien específico que tenemos que ver con las partes ambientales. Quizá esta industria que es nueva relativamente en Colombia, a pesar que es una tecnología antigua, pues la pesca ha sido parte tradicional de toda la vida del hombre, pero ya como industria en Colombia, lógicamente que cada día vemos crecer por diferentes circunstancias y aprovechamiento. Tenemos ya en concreto la biotecnología para agricultura, los casos de éxito, entre ellos algo importante que es tener la oportunidad de presentar un caso muy específico de Alabama, de Estados Unidos, a través de el ingeniero Eboy, que ha sido un gran tutor en esta parte de desarrollo de la agricultura. Tenemos conclusiones y preguntas. TQI es una compañía de 16 años de experiencia, donde hemos construido un lenguaje, hemos construido una cultura, donde en primera parte es experto en servicio estar experto en la vocación de servicios, en buscar siempre soluciones confiables, que cuando la gente sepa que TQI, cuando lo dice, lo puede comprobar. Somos pioneros en muchos actores desde el punto de vista de introducir tecnología que hace algunos años se hizo en Estados Unidos, pero lo hemos podido adaptar y comprobar en muchos estados y por eso nos mantiene con este grupo grande de personas que nos acompaña. Nuestro enfoque siempre va en el largo plazo. Generalmente la industria y los procesos no son cosas puntuales, sino que son permanentes y se construyen el día a día y todos adquirimos un trabajo de relación. En ese sentido, TQI, los que nos conocen, los que llevan 10, 8, 12 años con nosotros, tanto clientes como empleados, saben nuestra formación a largo plazo. Y esto desde el punto de vista de cambiar paradigmas, pues hace parte también de lo que corresponde a algo muy pegado a innovación. O sea, hay una larga tradición de resolver muchos problemas con la química tradicional. Nosotros hemos incorporado esta biotecnología desarrollada en Estados Unidos, la hemos hecho propias y hemos roto paradigmas, hemos innovado y eso es lo que hoy queremos presentar.
En general, las soluciones ambientales es lo que nos anima, lo que nos pone en primera instancia como trabajo, y entre eso pues está todo lo que tenga que ver con la parte de olores, con la parte de tratamiento de aguas. En producción más limpia, pues inclusive, a pesar de que aquí no lo tenemos, pero hacemos tratamiento de agua de proceso, donde la incorporación de la biotecnología nos lleva, y lo vamos a visualizar durante toda la exposición, el aumento de oxígeno, que es el gran actor principal en el proceso de acuicultura. Entonces, mejoramos, hacemos acciones de cambiar energía por una química orgánica que nos permite hacer los procesos más eficientes. Allí podemos vincular desde el punto de vista lo que no son nuestras soluciones, y en la parte ambiental mejorar toda la tratabilidad de las aguas residuales, de los manejos de lodos que salen de los procesos de las plantas de procesamiento. Tenemos soluciones integrales, podemos ayudar a operar plantas. Tenemos todo el área de olfatometría. Muchos de los que pueden estar escuchando han sido clientes donde el impacto de olores en grandes sistemas de sacrificio o de beneficio de agricultura, hemos demostrado cómo la aplicación del producto ayuda a controlar los olores, pero también tenemos la capacidad de poder medir y tener equipo para ayudar. Finalmente, tenemos la línea hogar, porque finalmente la parte de los productos que tenemos, la limpieza empieza desde casa, y allí seguramente lo encontramos. Esta es nuestra presencia hoy en día nacional. Tenemos gente en Cartagena, Barranquilla, Córdoba, el eje cafetero, Valle, Nariño. Tenemos hoy día Boyacá, Cundinamarca, Santander y Huila y Tolima. Entonces tenemos una presencia en todo el país. Somos alrededor de 50 personas y que le damos parte de servicio. Esto también, aquí, inclusive esto de exportaciones, en alguna manera hemos estado inclusive en seminarios en el Ecuador, hablando de piscicultura hace varios años, mismo en Pasto. Hoy queremos renovar o fortalecer esos conceptos, y en exportación de productos, pues ya ven, todo esto es parte donde está TQI, ha sido países donde hemos exportado y aún seguimos exportando. Esto, en principio, una rápida visión de lo que es la parte de la empresa. Ahora nos acompaña desde Pasto el ingeniero Adrián Uzcategui, donde nos va a hacer una introducción sobre la agricultura y toda la parte que corresponde a procesos y la parte ambiental. Adelante, Adrián. Bien. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Adrián Uzcategui. Yo soy ingeniero ambiental, hago parte del equipo comercial de la compañía, representando al departamento de Nariño, a los departamentos de Nariño y Putumayo. En esta ocasión vamos a presentar algunas generalidades de la acuicultura y sus procesos. Principalmente definiendo qué es la acuicultura. Encontramos muchas definiciones. Hemos sintetizado en la definición de qué son las actividades y técnicas de crianza de especies acuáticas, animales o vegetales. Estas especies varían según cada región, ¿sí? Según el cultivo. En Colombia se ha dirigido esa producción hacia la producción de tilapia, cachama, camarón y trucha, ¿sí? Entonces es como el preámbulo que nosotros tenemos inicialmente. ¿Qué tipos de infraestructura hay en los procesos de producción acuícola? Tenemos 4 que hemos resaltado en este momento, que son los estanques de geomembrana, las jaulas flotantes, la producción en canal, la producción de lago en tierra, que estos tipos de infraestructura van directamente ligados a los sistemas de producción acuícola. Recordemos que los sistemas de producción acuícola se caracterizan por
identificar la densidad la densidad de peces por hectárea. Entonces, tenemos los sistemas extensivos, ¿sí? El sistema extensivo hace referencia a que tiene una característica principal, y es que no hay un control directo sobre el agua, principalmente porque son sistemas muy grandes y las condiciones de calidad de agua dependerán únicamente del medio. Los sistemas semi-intensivos, intensivos y superintensivos son de los más utilizados o los que más se llevan a cabo en nuestro país, ¿sí? Porque requieren bajos recambios de agua, tienen un control completo sobre la calidad de la misma, es decir, un control completo sobre los parámetros del agua. Las tasas de siembra en estos sistemas varían entre 50.000 a 100.000 peces por hectárea, ¿sí? En los sistemas intensivos se hacen modificaciones ya un poco más sustantivas en el medio, sobre las especies pues sembradas, cosechadas, se usan tasas de siembra mucho mayor. Además de eso, utilizan aireación, ¿sí? Y recambios diarios. Entonces, el sistema intensivo, superintensivo se caracterizan por adquirir sistemas que permiten inyección de aire para brindar un oxígeno en los estanques. Posteriormente pasamos nosotros a ver las fases de la producción acuícola. Entonces, iniciando con ¿qué? Con la reproducción, ¿sí? En donde se promueve, valga la redundancia, esta reproducción entre machos y hembras en cautiverio, logrando formar o logrando generar las ovas, que son los huevos fertilizados. Posteriormente a ello, pues se pasa a una fase de incubación, ¿sí? Que consiste en colocar esos huevos fertilizados en incubadoras para que se conviertan en larvas. Entonces, una vez estos se convierten en larvas, llega la fase de cría o la fase de larvicultura, en donde estas larvas alcanzan un peso aproximado de 1 gramo, y es ahí en donde se llaman alevinos, ¿sí? Entonces, estos son trasladados a unos estanques de mayor tamaño, en donde se alimentan, de modo que alcancen un peso aproximado entre los 30 gramos en el primer mes, y posteriormente pasarán a la etapa de levante. En la etapa de levante, los alevines alcanzan pesos aproximados entre los 180 gramos, y es aquí en donde pasan ya, digamos que a la etapa final, que es la etapa de engorde, que es una etapa muy ligada al objetivo del acuicultor, ¿sí? En donde los peces alcanzarán un peso de 300 gramos o más, ¿sí? Dependiendo, 300 a 1 kilogramo, dependiendo ya de los objetivos del piscicultor. Se debe tener en cuenta en estos procesos los indicadores óptimos para acuicultura, los parámetros y los rangos de cada uno de ellos. Nosotros hemos resaltado 4 para no hacer tan extensa nuestra ponencia, entre los cuales están la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH, y la transparencia o la turbiedad. Estas propiedades, pues, obviamente influyen directamente en el sistema, en el proceso de producción de los peces. Entonces, arrancando con la temperatura, pues recordemos que los peces son poiquilotermos, ¿sí? Es decir, que su temperatura corporal va a depender del medio en el que viven, y pues van a presentar adaptaciones a intervalos de temperatura. Esas adaptaciones a esos intervalos de temperatura van a es donde los peces van a manifestar su mayor actividad fisiológica, ¿sí? Cuando hay un aumento, un incremento de temperatura, pues los peces se van a volver más inquietos, y al volverse más inquietos van a consumir más oxígeno. Entonces, por lo tanto, las condiciones de oxígeno disuelto varían, ¿sí? Importante pues recalcar que cuando la temperatura no es adecuada,
los peces dejan de consumir el alimento, bajan considerablemente la cantidad pues, de alimento. Otro de los parámetros importantes acá es el oxígeno disuelto, que es una de las variables más críticas de la acuicultura y es vital para el crecimiento y vida de los peces. ¿Sí? En el caso pues, de la acuicultura, es aportado por fotosíntesis, sistemas de aireación, etcétera, y este oxígeno disuelto es consumido por los peces, por la materia orgánica, parte se va en difusión hacia la atmósfera y pues es importante recalcar que la solubilidad del oxígeno es inversamente proporcional al aumento de temperatura, es decir, que a mayor temperatura menores van a ser los niveles de oxígeno. El pH es uno de los parámetros a tener en cuenta y uno de los parámetros que más tiene variación, dado que influyen diversas sustancias, ¿sí? Entre ellas pues, el dióxido de carbono, que es una sustancia ácida. El fitoplancton y otras plantas ayudan a eliminar este dióxido de carbono mediante el proceso de fotosíntesis. Entonces así el pH de un cuerpo de agua aumenta durante el día y decrece durante la noche. Entonces siempre están expuestos a esas variaciones de pH, nombrando que principalmente los extremos letales de pH para estas poblaciones en condiciones de cultivo están por debajo de 4 y por encima de 11. Entonces, además, pues, los cambios bruscos y drásticos de pH pues, pueden causar la muerte de los peces. En cuanto a la turbiedad y la transparencia, pues están dadas por el material que se encuentra en suspensión en el agua, ya sea por origen mineral, origen orgánico, ¿sí? Otras partículas de arcilla en suspensión. Y pues la turbiedad y la transparencia inciden principalmente en la fotosíntesis, ¿sí? Ya que actúan como filtro de los rayos solares y afectan a la productividad primaria del estanque. Entonces, la transparencia también se va a ver mermada por la presencia de microalgas. Esas microalgas pues, son necesarias para la acuicultura, el crecimiento de los peces y la disminución del crecimiento de otras especies vegetales. Aquí llegamos a una parte muy importante, que es el ciclo del nitrógeno. En el ciclo del nitrógeno, principalmente en los procesos acuícolas, se generan residuos provenientes de ¿qué? De alimentos, de las excretas de los peces, hay restos de los peces muertos. Entonces, eso va a aportar a la generación o producción de amoníaco, ¿sí? Recordemos que el nitrógeno presente en el agua y principalmente en los estanques entra en forma de amonio, ¿sí? A través de esto que les acabo de mencionar. Fundamentalmente, el amoníaco se genera en esos sedimentos, en el lodo, ¿sí? En el fondo del estanque. Y este amoníaco debe ser convertido a nitritos mediante una bacteria que se llama nitrosoma, ¿sí? O nitrosomona. Y esta conversión se debe hacer en una condición aerobia, lo que se llama nitrificación aerobia, ¿sí? Que debe existir en un estanque, es una condición ideal. Normalmente esto no se da. Normalmente estas excretas y estos sedimentos que aportan mucho amoníaco producen la amonización en los estanques, ¿sí? De ahí recae la importancia de que haya una buena condición de nitrificación aerobia o un medio aerobio para que se dé de manera completa este ciclo, ¿sí? De generar que estas bacterias, que estas nitrosomonas que están en estado natatorio empiecen a oxidar el amoníaco, convertirlo en nitritos y
cuando empiezan a colonizar otras bacterias, que son las nitrobacter, puedan disociar esto y convertirlo a nitratos, ¿sí? Para que el nitrato sea bien devuelto a la atmósfera o asumido por algunas plantas. Entonces, es la importancia en el ciclo del nitrógeno tener o hacer cumplir esta etapa de nitrificación aerobia, ¿sí? ¿Qué factores afectan las etapas de acuicultura? Como ya mencionamos, dentro de algunos parámetros, el oxígeno disuelto, la alta turbidez, la presencia de los organismos acuáticos, como cangrejos, ranas, caracoles, entre otros, que pueden generar conflictos entre las mismas especies, causando pues la mortandad de los mismos, etc. Otro factor antrópico, como es las fuentes contaminadas por fumigación, los desechos agrícolas que van por escorrentías hacia estos estanques. ¿Sí? Y finalmente, pues la mortandad de los mismos. Vamos a hablar nosotros entonces de algo muy importante, que es el impacto ambiental en la acuicultura. Recordemos que en la acuicultura hay dos vertimientos, ¿sí? Un puntual, un vertimiento no puntual. Principalmente el vertimiento puntual se da en los sistemas de producción en estanques, y los vertimientos no puntuales se dan en los sistemas de producción de jaulas o jaulones. ¿Por qué es importante esto? Porque van a depender estos vertimientos van a depender principalmente de actividades como las purgas, la disposición de lodos y la disposición de mortandad de peces. Entonces, ¿qué va a generar esto? Primero, altas cargas orgánicas. Esa disposición no adecuada va a ser fuente emisora de olores, ¿sí? Y finalmente van a generar lixiviados o aguas con características que puedan afectar un efluente. Dentro de esas características, ¿sí? Que se pueden impactar, dentro de esas características que pueden cambiar las condiciones de un efluente, está el aumento en la cantidad de fósforo, generando una eutrofización, un aumento también en la cantidad de sólidos presentes en el cuerpo de agua, pues lo que va a evitar que haya un buen proceso de fotosíntesis al final en el lago, en el agua que recibe estas descargas. La modificación en pH, ya lo vimos que el modificar pH es alterar de manera brusca, entre comillas, el pH, pues causará un impacto negativo. Se aceleran los procesos erosivos en los cuerpos de agua, pues hay corrientes muy fuertes que empiezan a generar este tipo de erosión. Sí, también la alteración en las comunidades de los organismos acuáticos como bentos, fitoplancton, el plancton, los macro y microinvertebrados de la fuente. Y también pues volvemos al tema de emisión de olores ofensivos por estas descargas de agua. Y normalmente estas descargas o estos vertimientos van ligados a los tratamientos que se hagan en los procesos acuícolas, en la planta de beneficio. Entonces, en la planta de beneficio que hay un proceso de viscerado, etcétera, y este proceso debe contar con un sistema de pretratamiento, ¿sí? Que parece una trampa de grasa. Recordemos que hay agua-sangre, hay restos de vísceras, hay restos de escamas. Entonces hay que tener en cuenta este pretratamiento, pasando por un tratamiento primario, ¿sí? En el cual se va mejorando las condiciones del efluente. Finalmente, un tratamiento secundario en donde se recomendaría un sistema físico-químico, reactores de lodos activados, etcétera. ¿Para qué? Para garantizar una buena disposición final. Con ello, entonces, nosotros
nos hacemos una pregunta y es cómo obtener agua de óptima calidad en la acuicultura. Con lo mencionado anteriormente, los parámetros, con los efectos e impactos ambientales, pues vamos a dar respuesta a esa pregunta de cómo obtener agua de óptima calidad mediante el uso de nuestras biotecnologías. Para ello, entonces, los dejamos con el ingeniero Jairo Quintero, quien nos va a hablar sobre el uso y aplicación de biotecnologías para obtener un agua de calidad. Listo. Como pudieron observar en la anterior presentación, todo el proceso de cultivo y el proceso también de procesamiento, pues en la parte de cultivo, la importancia de disponer de oxígeno para que todo este lodos que se forman en el fondo del cultivo, llámese estanque, llámese cualquier tipo de concentración de agua donde tiene la parte de piscicultura, pues esta acumulación de lodos va a afectar, va a empezar a ensuciar el ambiente de los peces y como seres vivos todos tenemos derecho a un ambiente sano. Entonces aquí es cuando nosotros venimos y empezamos con la biotecnología. La primera biotecnología que exponemos es algo tradicional y que van a ver que pues, hace mucho rato en Estados Unidos se utiliza y es parte de los casos históricos del caso de Alabama, y es la tecnología de los catalizadores. Esta tecnología de catalizadores son moléculas, son proteínas que tienen una capacidad de poder asociarse fácilmente con otros aspectos allí y hacer por un lado la materia orgánica que está en el fondo del lodo, en el fondo del lago, en el recipiente, en el estanque, empieza a disolverse y a hacerse mucho más biodisponible, porque allí en el fondo empieza a haber una microbiología que va en alguna manera consumiendo esos lodos. Al mismo tiempo, el otro gran actor principal, y es lo que creo que resalta aquí, es que esa cantidad de oxígeno que está allí es un oxígeno que empieza a multiplicarse químicamente, no mecánicamente, porque mecánicamente se hace a través de la postura de la aireación. Los que han podido utilizar el producto se dan cuenta que la aplicación del producto aumenta la disponibilidad de oxígeno, se forma microburbujas y entonces hay un oxígeno mucho más disponible. Con la misma cantidad de aire hay mucho más oxígeno y entonces lo que necesitamos es tener oxígeno para todo este proceso, tanto de la nitrificación, de los procesos de nitrificación, de pasar, de quitar la amonización, pasar a nitritos y luego a nitratos y hacer un estanque mucho más limpio, un medio mucho más limpio. Allí es un gran efecto que hemos visto y ahí se derivan, desde el punto de vista de disminuir el consumo de energía, tener más tiempo de residencia, finalmente darle a los peces que hagan su primer efecto. El primer efecto de un ser vivo es respirar. Después de respirar comen, pero si no tienen oxígeno, pues finalmente el poder comer le dificulta. Esto ha llevado en muchos de los eventos que van a ver más adelante cómo el aumento de oxígeno elimina ese proceso desde el punto de vista de la falta de oxígeno y ayuda a mejorar la parte del cultivo y haciéndolo mucho más práctico. Entonces, en principio es una tecnología que ayuda a dos frentes: a disolver esa materia, esos lodos que están en el fondo de los estanques que se va produciendo, y al mismo tiempo aumentar la disponibilidad de oxígeno, que a su vez ya los que pueden ver es un gran factor de la necesidad básica. Yo creo que antes de la comida es la necesidad de tener oxígeno. La otra tecnología que disponemos es que finalmente hay una tecnología del microcarbono que aumenta la disponibilidad de los macro y micronutrientes que están consumiendo las bacterias alrededor de ese lodo, de esa materia orgánica que se está compuesta por la comida, por las excretas, por fitoplancton que se va descomponiendo y que van acumulando en el fondo. Entonces, esas bacterias allí tienen que trabajar, pero tienen que operar y disolver esa materia orgánica. Al poder tener un micronutriente pues mucho más disponible, hace que esas bacterias estén mucho más fortalecidas. Entonces, una bacteria que tiene
Por un lado, digamos, una mejor comida disponible a través del microcarbono y al mismo tiempo un mejor medio, el tener mejor oxígeno y el tener una materia orgánica que también que van a consumir mucho más fácil, van a poder ejercer y van a ir disminuyendo esa cantidad de lodo que está en el medio, que es quizá el actor principal. Aquí es un ejemplo que vemos desde el punto de vista de la aireación, en una ilustración gráfica, pero que se ha podido comprobar y se puede, todos los que tienen medidores de oxígeno lo pueden ver fácilmente. En la parte donde tienen oxígeno, le aplican el producto y miden un nivel de oxígeno 1, 2 o 3. Y cuando luego le ponen el producto, se da cuenta cómo el oxígeno puede aumentar 2, 3, 4, 10, 15 veces la cantidad, pasar de 2, de 1,8 a 3 o 4, o dependiendo de las cantidades. Eso en la parte del cultivo. En la parte de aguas residuales, también la parte de oxígeno es importante tenerla allí porque acuérdense que el oxígeno es el gran oxidante de materia orgánica. Allí en la planta de aguas residuales va a estar presente el oxígeno como oxidante de esa materia orgánica y también como un elemento para la microbiología que está en las plantas de aguas residuales. Para, en este caso, desde el punto de vista de la teología del microcarbono, pues cuando salen toda esta parte de grasas que vienen en trapa de grasas, la grasa se solubiliza, se hace mucho más fácil de eliminar y por eso la importancia de tener la parte de biotecnología. Este es un ejemplo en general de lo que ya creo que he ampliado o puesto de otra manera, como en el fondo de un lago, de las celdas, donde está pues finalmente la materia orgánica que va de descomposición se va al suelo, se va al fondo, finalmente forma una capa anaerobia y el hecho de poder aumentar la condición de oxígeno, pues esa condición anaerobia puede disminuir o va a disminuir, no puede, no, va a disminuir y por lo tanto la condición anaerobia mejora y va a tener un mejor espacio. Los limos y toda esa parte, digamos, negra que se forma en el fondo va desapareciendo y entonces los peces pueden ya pensar en que tienen una comida mucho más disponible. Y finalmente, pues ya como efecto de estar teniendo la parte de mayor disponibilidad de oxígeno, pues ya vimos cómo el proceso de nitrificación se hace, pero en presencia de oxígeno. Entonces, al tener más disponibilidad de oxígeno, pues nuevamente tenemos la mejor nitrificación. Otros componentes de sulfitos de H2S que se presentan en la descomposición, inclusive del mismo pez muerto, pues finalmente el producto oxida ese H2S, lo convierte en sulfitos y sulfatos que finalmente también empiezan a desaparecer los malos olores. Entonces mejora la calidad del agua con la presencia del producto en el medio y es una ilustración gráfica de la acción y que lo van a comprobar enseguida con la presentación que tenemos. En términos de productos, hemos puesto allí porque seguramente ya muchos lo han utilizado, el Aucaplus, que hace la parte del concepto del catalizador, que cumple esa doble función, el Biogénesis como un gran estimulante de la parte del microcarbono y Microplex también un componente de la compañía Probiotics que ayuda finalmente a mejorar la actividad de la acuicultura. En general, eso es como para hablar de marcas y poder continuar con lo siguiente. Enseguida, entonces, desde Cartagena, la ingeniera María Camila Carvajalino nos va a acompañar con los casos ya de éxito que sirven de referencia. Buenas tardes a todos los presentes. De antemano agradecer su participación en el webinar que estamos ofreciendo. Así como lo dijo el ingeniero, mi nombre es María Camila Carvajalino, soy ingeniera ambiental y sanitaria y hago parte del equipo de ventas para el departamento de Bolívar. En esta ocasión yo les hablaré un poco de los casos de aplicación que hemos realizado con las biotecnologías en acuicultura. El primer caso del que les voy a hablar es el caso del pez gato en Alabama, Estados Unidos, por el Dr. Claude Eboy. Para los que no saben, Alabama es el epicentro de muchas investigaciones a raíz de acuicultura y ha sido una pionera en todas las aplicaciones que se han visto en cuanto a calidad de agua para cultivos y todo lo que todos los avances que se han venido obteniendo han sido aquí realizados en Alabama.
Pero antes de esto me gustaría hablarle un poco del doctor Claude Evoy. ¿Quién es y por qué lo traemos a colación? Para los que no lo conocen, él es una eminencia en el medio. Ha estado nominado al Premio de la Trayectoria de Vida Distinguida de la Sociedad Acuícola de los Estados Unidos en el 2009. Muchos lo consideran el investigador más prolífico o fructífero en la acuicultura, porque ha desarrollado más de 100 artículos relacionados a la acuicultura en calidad del agua. Aparte, es el mayor experto en el mundo en el análisis del agua, entonces por eso es que lo traemos a colación el día de hoy. Ahora sí, hablemos un poco del estudio que se realizó con la aplicación de una de nuestras tecnologías. Dentro de las condiciones iniciales que se encontraban 9 estanques de 400 metros cuadrados de área que contaban con un volumen de aproximado de 450 a 480 metros cúbicos de volumen de agua por estanque. La prueba consistía en una aplicación semanal por 5 meses y cultivar 15.000 peces gato por hectárea. Para los que no saben, los peces gatos se asemejan mucho a la especie del bagre que cultivamos nosotros acá en Colombia. ¿Por qué? Porque pues no poseen escamas, sino que tienen una piel dura y se pueden adaptar tanto a ecosistemas marinos como a ecosistemas de agua dulce. Dentro de las condiciones iniciales que se tenía que la alcalinidad y la dureza estaban menor a 20 miligramos litro, los fosfatos reactivos solubles estaban menor a 0.005 miligramos litro, que así como nos los explicó el ingeniero Adrián en su presentación de los parámetros óptimos, estos deberían encontrarse en un rango mayor. Aparte, ellos utilizaban alrededor de 500 a 1000 kilogramos por hectárea de piedra caliza para poder estabilizar el pH y que las condiciones del medio a que se estaban sometiendo el cultivo estuviera en las mejores condiciones óptimas y que los peces no se pudieran estresar y así dejaran de consumir el alimento que se les estaba dando. Entonces, ¿qué resultados obtuvieron? Cuando hicieron la comparativa de lo que teníamos los estanques con biotecnología y los estanques que no tenían biotecnología, se obtuvo que de los 15.000 peces por hectárea que se cultivaron, el 75% de supervivencia se obtuvo con la aplicación de las biotecnologías, mientras que los estanques que no tenían biotecnología aplicada solo fue el 56%. Es decir, con las biotecnologías nos ganamos más del 19%, casi un 20% más que pues para el acuicultor es de gran ganancia. Aparte, en la biomasa final, que la medimos en kilogramos por hectárea, se obtuvo una ganancia del 11%. ¿Por qué? Porque hubo más de 400 kilogramos por hectárea, que a la larga eso es lo que se busca. Entonces, ¿qué beneficios se obtuvieron con la aplicación de la biotecnología? Primero, hubo mayor disponibilidad de oxígeno, así como nos lo explicaba el ingeniero Jairo anteriormente. La microbiología, las biotecnologías van a ayudar a que haya mayor disponibilidad con la micronización del oxígeno, aparte que los estanques que estuvieron con las biotecnologías aplicadas, nunca se evidenció que el oxígeno disuelto estuviera menor a 3 miligramos litro. Que esto, cuando los oxígenos disueltos bajan a estas concentraciones, me puede provocar una mortandad de peces. Aparte, el biocatalizador influyó en la merma de lodos porque ayuda a que la microbiología digeste mucho más rápido la materia orgánica. Y pues como los peces no consumían en los estanques que no tenían la biotecnología aplicada, no se consumían el alimento, pues eso me generaba una mayor formación de lodos. También se evidenció que había menos formación de natas o sobrenadantes en la superficie, lo que benefició notablemente en el consumo de energía. ¿Por qué? Porque ya la inyección de aire que se hacía constantemente pudo ser realizada de manera intermitente y alargarse los tiempos en que esta se aplicaba. Y pues lo más significativo fue el aumento de la producción, que a la larga es lo que buscamos como acuicultores, tener un mayor peso, un mayor biomasa por kilogramos por hectárea, que es lo que más ganancias me van a generar. En el segundo caso del que les hablaré es el caso de una aplicación en estanques de geomembrana.
Estos estanques tienen un volumen aproximado de 10 metros cúbicos y contaban con blowers o aireadores para inyectar aire de cada 4 horas. Aquí el gran problema que se producía era que antes de la aplicación de las biotecnologías se evidenciaba un aumento significativo de los lodos y el amonio y los nitritos estaban fuera del rango. El amonio estaba en 8 ppm, los nitritos en 6 ppm, y esto, como me acidificaba el medio, yo utilizaba alrededor de 4 kilogramos para estabilizar el pH y acondicionarles el medio. Al tercer día de aplicar las biotecnologías, se evidenció una reducción notablemente en estos parámetros. El amonio lo disminuimos en un 76%, los nitritos se disminuyen en un 83% y claro, pues como ya el agua no se me acidificaba, los kilogramos por cal que yo utilizaba para estabilizarles el pH, pues ya no los estaba utilizando y mermamos considerablemente el uso de cal. Aparte, como la microbiología, les acondicionamos el medio a todo el cultivo y las biotecnologías nos ayudan a que haya mayor disponibilidad de oxígeno, los costos de energía me disminuyeron. ¿Por qué? Porque pues ya yo no inyectaba aire constantemente, antes se hacía cada 4 horas, se pudo reducir a hacerlos cada 6-7 horas. ¿Qué pasó? Acá pasó algo muy atípico, bastante particular, y es que la planta se quedó sin energía, sin fluido eléctrico por alrededor de hora y media. Y claro, cuando iban a inyectar el aire, que pues ya les tocaba, se evidenció que los estanques que no tenían biotecnología aplicada, la mortandad fue del 45%, mientras que los estanques que sí tenían biotecnología aplicada, la mortandad solo fue del 3%. Es decir, casi un 50% de mortandad, nada más con la aplicación, sin la aplicación de las biotecnologías. Y pues obviamente eso generó grandes pérdidas para el acuicultor en esos estanques. Entonces, cuando hicieron la comparación de lo que yo tenía con biotecnología versus sin biotecnología, pues esto fue uno de los factores más influyentes, aparte de que la calidad del agua que teníamos era mucho más óptima. Pues los lodos se mermaron y pues ya yo realizaba menos purcas y menos recambios. El tercer caso de aplicación es un lago en tierra que consta de un área de 8.000 metros cuadrados aproximadamente, donde se cultiva tilapia roja. Acá el problema, como lo pueden evidenciar en la imagen de la izquierda, se observa un lago bastante opaco, con una alta turbidez, esto debido a la colmatación de lodos y de los sólidos suspendidos que se encontraban en el medio. Este era un lago que no contaba con una disponibilidad de oxígeno disuelto favorable. Es más, los peces en la noche lo que hacían era irse a las orillas a buscar el oxígeno disuelto que carecía el lago. Y esto pues me generaba también mayor formación de lodos y una emisión de olor a amoníaco. Y pues me tocaba realizar recambios continuos. Entonces, al aplicar la biotecnología, pues yo creo que una imagen habla mucho más que 1000 palabras. Se observa una mejor calidad del agua, una mejor turbidez. ¿Por qué? Pues porque los lodos mermaron y las emisiones de olor a amonio pues disminuyeron considerablemente. Aparte, pues los recambios que yo realizaba no se pudieron extender. Aquí es importante mencionar que cuando la Corporación Autónoma de la Zona, esto fue aquí en Colombia, realizó la liquidación de la tasa retributiva, se vio una disminución. ¿Por qué? Porque pues ya no se vertían tantos nitritos, fosfatos, DQO, estaban mucho más bajos a comparación de antes de utilizar las biotecnologías. Entonces, el ahorro significativo en ese pago de tasa retributiva fue bastante influenciado y se vio bastante disminuido. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahora la ingeniera Cindy Díaz continuará con otros casos de aplicación. Buenas tardes. Un momento, por favor. Comparto pantalla.
Camila, ¿me ayudas saliendo, porfa? Ok, gracias. Ok. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Cindy Johanna Díaz Andrade, soy ingeniera ambiental y laboro para la empresa de tratamientos químicos en la parte comercial. Para avanzar un poco, les voy a terminar de contar 3 casos de aplicación. El siguiente caso voy a resaltar un poquito por qué. Porque acá tenemos que saber que en el proceso de la acuicultura se tiene una parte muy delicada que es la parte de reversión. Y cuando hablamos de reversión, cuando se está haciendo este proceso, quiere decir que después del proceso de la ova salen unas larvitas, como explicaban anteriormente, y en ese proceso de 10 a 12 días se da el proceso de reversión, que es cuando dan un alimento especial donde esta larva se tiene que alimentar y tiene que tener muy buenas condiciones. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos a hacer la osificación de las biotecnologías, encontramos los siguientes, por decir, afectaciones. Alta turbidez, como se pueden ver en la imagen, colmatación de lodos por la misma mortalidad de esos alevinos. La colmatación de lodos también se presenta por las mismas sobras de esa comida o de ese polvo que también se le adiciona y por ende pues se presenta un estrés y un bajón de oxígeno. ¿Qué pasa cuando hacemos aplicación de las biotecnologías? Después de unos 2-3 días, porque aquí lo que se hacía era aplicar en mañana y tarde, entonces empezó a cambiar esa apariencia, esa turbidez mejoró, se veía más clara en la superficie, se veían los alevinos, las larvitas, por ende se disminuyó el estrés. ¿Por qué? Porque hay más disponibilidad de oxígeno. Al haber mayor disponibilidad de oxígeno, entonces merman los lodos y aumenta la supervivencia. Y por ende, pues vamos a encontrar una mejor calidad de agua, ¿sí? Importantísimo. Este ciclo nos lleva a que si tenemos buenos alevinos, buenas larvas, pues vamos a tener buen ciclo en la parte de prelevante y engorde. Otra aplicación que se dio con las biotecnologías fue también en un proceso ya de alevinos que en el tiempo que ellos se demoran cosechándola es de 30 a 45 días. El tiempo o el porcentaje de supervivencia que ellos tenían de acuerdo a las cosechas que llevaban de 35 a 40% y por ende, después de estar haciendo las aplicaciones de los productos en línea constantes, donde se demoran de 30 a 45 días, uno, aumentó en un 16% la supervivencia de estos alevinos. Dos, disminuyen ese olor cuando se hacían recambios, que es ese olor amoníaco, ¿cierto? Entonces disminuye. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una mejor calidad de agua. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una mayor disponibilidad de oxígenos. El estrés dentro del lago, dentro del estanque mejora. Aparte de eso, esa natica superficial que se suma con la producción primaria y las obras de comida o las mismas heces, pues disminuye. Un agua más clara, esa producción primaria disminuyó y encontramos unos parámetros de amonios y nitritos neutralizados. Y por ende, pues el porcentaje de ganancia en supervivencia es positivo. Y el siguiente caso es en estanque, en tierra, ¿cierto? Pues prácticamente se trabajó en un lago de 1.500 metros cuadrados. La cantidad de peces que fueron sembrados allí fueron de 8.000 peces, ¿sí? Con un peso inicial de 75 gramos. Entender que las aplicaciones que se han venido haciendo puede ser en temperaturas con pisos térmicos desde 700 hasta 1.400 metros cuadrados, entonces en cultivos de trucha, en cultivos de tilapia, en cualquier cultivo se están haciendo las aplicaciones. Y por ende, entonces, el peso inicial con el que se arrancó fueron de 75 gramos. ¿Qué resultados, parámetros después de los 4 meses y medio de estar haciendo la aplicación, que fue cuando se cosechó, encontramos? Entonces, dentro de los parámetros, importantísimos los oxígenos disueltos. Estuvieron siempre en un rango de 5.7 promedio en esos meses. Los pH estuvieron estables, los amonios y los nitritos también, que por ende los nitratos no me afectaron en ningún momento. ¿Para qué? Para que esa turbiedad y ese producto final, mi pez, pues tuviera
una mejor tamaño, una mejor condición y una buena alimentación. Si yo tengo buenas condiciones en mi lago, voy a tener una buena producción final, o sea, un buen peso. Acá la relación peso versus alimentación. Arrancamos 86,7, que cada 15 días se hacía como un promedio de pesaje, que al final se llevó una buena relación de 365 gramos, ¿cierto? Por la cantidad de peces que se habían sembrado, y esa conversión alimenticia finalizó en 1,8. ¿Qué quiere decir? Que como tenían unas buenas condiciones de oxígeno, no estaban estresados, el amonio y los nitritos no se afectaron, entonces esa relación de conversión frente a la comida y frente al peso que yo iba ganando, pues era muy buena esa relación. ¿Qué quiere decir? Que al final de ese peso inicial de 600 gramos, se sacaron 3.200 kilogramos. El porcentaje de la mortalidad escasamente fue el 2,5 y por cada quincena fueron de 32,5 gramos la ganancia que se llevó en esos 5 meses de siembra, sacando pues un animal más estable, en mejores condiciones, una producción más parejo, con menos colas. Entonces, al final, ¿qué logros se pueden obtener en estos procesos con estos casos de aplicación? 1, la calidad del agua por esos parámetros estables, por los oxígenos, porque ya no tenemos estrés en los lagos, porque hay una alimentación más estable, ¿sí? Hay menos lodos. 2, ese porcentaje de ganancias estuvieron por encima del 20%. Si yo tengo un porcentaje interesante, quiere decir que al final toda la parte operativa, ¿en qué? En recambios y en disponerlos, pues se reduce a que voy a obtener ganancias significativas en esa producción. Y aparte, pues la baja mortalidad, que es lo que necesitamos. Si yo tengo esas condiciones buenas en esos estanques, en esos lagos, ¿por qué se da? Por la aplicación de las biotecnologías y por ende, pues resaltar cómo trabajan las biotecnologías con estos logros obtenidos. Entonces, pues esta es la información que les quería compartir. A continuación, nuestro compañero Wilson para darnos unas pequeñas conclusiones. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Wilson Insuasti Arce. Pertenezco al grupo comercial y técnico de tratamientos químicos industriales. Pues vamos a hacer un recorderis de toda la charla que dieron mis compañeros, como para ya pues aclarar lo más importante de todo lo que se expuso en la parte de la presentación. Pues como primera medida, TQI es una empresa que, como se dijo al principio, tiene más de 16 años de experiencia orientada a soluciones ambientales y producción más limpia. Como lo dijo el ingeniero, representamos 2 empresas americanas especializadas pues, en biotecnologías, como es la empresa Bioorgánica Talis, con la que contamos con la parte de los biocatalizadores, y Probioti Solution, que es la tecnología del microcarbono. Hablando un poco de la acuicultura en nuestro país con el pasar de los años ha tenido un crecimiento significativo, lo que ha tenido, lo que implica tener que buscar medios de tratamiento de las aguas para que beneficien no solo a los peces, sino al acuicultor, pero a su vez debe también buscarse la forma de que no generen un impacto negativo en el medio. En la industria acuícola, mantener una calidad de agua en óptimas condiciones es vital para lograr una mayor producción al final del ciclo, que al fin y al cabo es lo que se busca en la parte acuícola. Pero también debemos de tener en cuenta que debemos de cumplir con los requerimientos de la autoridad ambiental en disposición final de las aguas y de los subproductos. Como se expuso en el primer caso, pues nuestras tecnologías fueron evaluadas
como lo dijo mi compañera Camila, por uno de los personajes más reconocidos en esta parte, el investigador Dr. Claude Eboy, quien vio en nuestras tecnologías una alternativa segura y viable, no solo económicamente, sino también ambientalmente. Entonces, pues de esa parte partimos, donde ya en cada caso, como se señala en esta parte, se obtuvieron ganancias en sobrevivencia del más del 15% al final del ciclo de producción, lo que representa pues un incremento en los ingresos del acuicultor. Al ser nuestras tecnologías 100% biodegradables y amigables con el medio ambiente, pudo dosificarse esta en una de las etapas donde se debe tener el mayor cuidado, que es la etapa de la reversión o de alevines, que era lo que hablaba mi compañera Cindy, donde se logró mejorar la calidad del agua y aumentar la supervivencia de estos en más del 16%. O sea, es aquí cuando las tecnologías hacen su trabajo en la parte de la turbidez, en la parte de la generación de lodos, en la disposición de ese oxígeno. Por eso esa supervivencia tan alta. En todos los casos que se expusieron en la charla, se logró una merma en la generación de lodo de más del 60%, lo que significa para el acuicultor una ganancia extra. ¿Por qué? Porque es que la disposición después de salir de los ciclos y tener que hacerle mantenimientos a estos lagos es algo bastante complejo. Por la mano de obra, por lo que implica a veces hasta llevar retroexcavadoras para poder limpiar este lago y luego la disposición. Al yo evitar toda esta generación de lodos, pues voy a lograr un impacto positivo para el medio ambiente. Entonces, ahí tenemos una gran ventaja con la dosificación de nuestras tecnologías. En los estanques de geomembrana se logra optimizar el recurso de agua, pues lógicamente, cuando yo tengo un agua de buena calidad, yo no tengo por qué estarla cambiando. Y esta agua de buena calidad se da, ¿por qué? Porque no hay una generación de lodos, el agua no se me amoniza, o sea, mantengo un pez en óptimas condiciones. Y lo mismo que la calidad del agua, lo mismo pasa con la parte de la aireación. Al yo tener un oxígeno estable en mi estanque, pues, ¿para qué voy a estar prendiendo un sistema de aireación en la parte del estanque? O sea, ahí se logra un costo bastante significativo, una merma en este costo que es uno de los más altos en el sector acuícola. Y entre los costos ocultos también está la parte de los operarios, pues menos operarios que estén pendientes de estar sacando lodo, de estar purgando. Entonces ahí se van juntando todos estos, esta merma en costos que al final, pues lógicamente se ve el acuicultor beneficiado. La dosificación en los lagos de tierra pues permiten tener una mejor conversión alimenticia, tal como lo comentaba mi compañera Cindy, porque al tener una mejor conversión alimenticia quiere decir que el alimento que se le da al pez no se va a ir al fondo, este lo va a aprovechar. O sea, al aprovecharlo, pues lógicamente no se va a generar lodos y vamos a tener un pez con una talla mucho mejor y con un peso mucho mejor, que al final también el acuicultor se va a ver beneficiado. Como pudimos observar en todos los casos, se logra mantener un oxígeno disuelto más disponible en el medio, optimizando pues estos sistemas de aireación y generando menos costos energéticos, que al final pues todos estos costos llevados ya a pesos, pues lógicamente baja, el acuicultor va a tener una ganancia mucho mayor. Con la dosificación de las tecnologías se logra una rápida transición de nitritos a nitratos, que era lo que hablaba nuestro compañero Adrián, permitiendo esto tener unas aguas con pH más estables, un pez menos estresado que va a comer mejor, va a ganar más peso en poco tiempo y una producción más alta al final del ciclo. La parte acuícola no solamente termina hasta cuando crece el pez y ya llegó a los 300 o a 1 kilo, dependiendo el objetivo del acuicultor, sino que estos ya pasan a una sala de proceso. En esta sala de proceso se generan otros impactos ambientales
donde también nuestras tecnologías hacen parte de estas limpiezas y los tratamientos de las aguas que se generan en toda esta planta, en las plantas de proceso. Cuando yo utilizo mis tecnologías o utilizamos las tecnologías en estas plantas de proceso, se permite tener ahorros en agua de lavados, optimización en los tiempos de aseo, menos riesgos ocupacionales, optimización en insumos químicos en los tratamientos posteriores de agua, control de emisión de olores, que es uno de los factores que más impacta en esta parte también cuando hay este tratamiento de este tipo de aguas, control de vectores como lo son las moscas. Y al final, ¿cuál es el objetivo? Cumplimos con un parámetro de ley de calidad en el efluente final. De todas maneras, pues como pueden observar, la dosificación de nuestras tecnologías aporta muchos beneficios desde que se inicia hasta que ya se termine el ciclo final, que es la parte de proceso. Entonces, pues ahora ya después de mirar toda esta parte, pasamos a realizar unas preguntas que nos han hecho durante la parte de lo corrido del webinar. Para la ingeniera Cindy, preguntan que ¿cuánto es la merma de lodos en la parte de los lagos cuando se dosifican las tecnologías? Hola, bueno, por la experiencia que se tiene con la aplicación, varía desde un 20 hasta un 60%. Tener en cuenta que esa relación de disminución de lodos va muy de la mano a una aplicación juiciosa de las biotecnologías, ¿cierto? Y no solamente de eso, sino también de la parte operativa que se tienen en las granjas. Entonces, resaltarte que las biotecnologías nos ayudan a ¿qué? A disminuir los lodos por la acción de la disposición de ese oxígeno disuelto y, por ende, pues va a mejorar la calidad de agua. Entonces, eso va muy sometido, muy de la mano a todas las condiciones y procesos de cada granja o cada piscícola. Muchas gracias, ingeniera Cindy. Para el ingeniero Adrián, ¿cómo se hace la preparación de las tecnologías? ¿Cómo es su dosificación y cuál es su periodicidad de aplicación? Buenas tardes. Bueno, la preparación de las biotecnologías y la dosificación va a depender directamente de los parámetros que se mencionaron, como los nitritos, nitratos, el amoníaco, perdón. El pH también es otro de los parámetros a tener en cuenta, ¿sí? Al igual que el oxígeno disuelto. Entonces, las dosificaciones pueden variar dependiendo de esos parámetros. Hay que conocer las características del sistema. Ya, gracias, ingeniero Adrián. En Cartagena, para la ingeniera Camila Carvajalino, ¿en qué etapa se deben empezar a usar las tecnologías? Buenas tardes, Wilson. Bueno, lo ideal es que se empiecen a aplicar las biotecnologías desde el inicio, porque entre más tiempo que tengamos aplicando las biotecnologías juiciosos, los mejores resultados se van a obtener. Listo, gracias María Camila. A ti. Cindy, ¿en qué hora del día es más propicio realizar las dosificaciones y en qué punto? Bueno, dentro de la experiencia que se tiene y pues conociendo todos los procesos de siembra, de alevinaje hasta levante y engorde, lo ideal es que se hagan después de las 4 o 5 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque es cuando ya no tenemos la presencia de nuestro sol, ¿cierto? Si hay de pronto producción primaria u otra afectación, la aplicación de las biotecnologías, lo ideal es que se hagan después de las 4. ¿Para qué? Para que con esto, cuando se prenden o se activan los equipos de aireación mecánicos, esa disposición de oxígeno va a estar más estable.
Ya, muchas gracias, Cindy. Pues estas son varias de las preguntas que se nos han hecho. Agradezco de antemano a todos los participantes en este webinar. Estamos muy pendientes de responder a cada uno de ustedes las preguntas realizadas para que tengan respuesta, pues, y puedan optimizar sus sistemas con nuestras tecnologías. Muchas gracias y hasta una próxima intervención en un webinar.